Bienvenidos sean mortales a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy les traigo un tema que es bastante conocido. La verdad es nada underground, pero lo elegí porque es de un personaje que me parece muy fascinante. Sabemos que es muy famoso, pero al final es mi podcast y yo puedo hablar de lo que yo quiera. Entonces el día de hoy les traigo la historia y los misterios detrás de la muerte y de la tumba de nuestra famosísima Cleopatra. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dar un pequeño resumen de quién fue Cleopatra, porque yo sé que Cleopatra es vista como esta mujer seductora de romanos que nada más se aprovechó de ellos para que hicieran lo que ella quisiera. Y pongan ustedes que sí, pero no exactamente. O sea, tampoco era nada más una femme fatale promedio, o sea, era una mujer brutalmente inteligente que tenía un conocimiento militar, estratégico y lingüístico que superaba al de muchos hombres de su generación, así que me parece importante hacer énfasis en eso. Iniciemos con los datos fuertes. Cleopatra VII Thea Filopator fue la última faraona de la dinastía ptolomeica del Antiguo Egipto. Nació en el año 69 a.C. y fue hija del faraón Ptolomeo XII y de una mujer desconocida. Hay muchísimo misterio alrededor de quién fue la mamá de Cleopatra. Hay muchas posibles personas, pero esto también ha integrado a su historia este conflicto de no saber a qué raza pertenecía. Y pues aquí quise yo integrar en este pequeño documento que la familia de Cleopatra era de origen macedonio, le guste o no a Netflix. Este es el momento en el que hago antipublicidad, que es como publicidad para que no vean algo, y ese algo es el documental de Cleopatra de Netflix que produjo Jada Pinkett Smith. Yo la verdad es que estaba abierta a escuchar qué tenían que decir. La verdad es que hay una egiptóloga en particular que aparece en el documental que a mí me parece una mujer muy interesante, pero bueno, quedé yo como un gran payaso porque es de los peores contenidos que ha hecho Netflix en la vida, y aparte te ponen a múltiples personitas garantizándote que Cleopatra era negra porque es egipcia y Egipto está en África, y sabrán que hay como un gran movimiento queriendo convencer que los antiguos egipcios eran negros, ¿no? Y bueno, para no meternos tanto en esos detalles, de menos lo que sí sabemos es que Cleopatra no era negra, porque todo su origen es griego y no es algo que uno se haya inventado, simplemente son los hechos. También, obviamente, no existen fotos de Cleopatra, pero sí existen ciertos bustos, existen los perfiles que hacían en las monedas, y no tienen nada que ver con una persona afrodescendiente de ningún tipo. Así que lo siento mucho, Jada Pinkett Smith, y lo siento mucho por tu documental, que de por sí todos odiaron, y creo que el mismo gobierno de Egipto la intentó demandar, así que bueno, habla por sí sola esa situación. Prosigamos. Tras la muerte de su padre, cuando ella tenía solamente 18 años, se casó con su hermano Ptolomeo XIII, que por cierto, esto lo hicieron con toda la intención de caerle mejor a los egipcios, porque recordemos que venían de una descendencia griega. Y los egipcios eran como los Targaryen y le encantaba casarse entre sí mismos porque así podían preservar como que la sangre real. Así, misma historia, pero bueno, sigamos. Entonces, se casó con su hermano con el plan de seguir la tradición egipcia. Pero Ptolomeo prefería la idea de reinar solo y exilió a Cleopatra a Siria. Desde su exilio, Cleopatra se puso muy trucha y estaba decidida a recuperar su lugar en el trono, y decidió pedirle ayuda a quien sería el futuro dictador de Roma, Cayo Julio César, con quien iniciaría uno de los romances más famosos de la historia antigua. César cayó ante los encantos de Cleopatra. Cabe mencionar. Voy a hablar un poco del físico de Cleopatra, porque si vemos todas las películas contemporáneas y los cómics y todas las
las imágenes representativas de Cleopatra en la actualidad, pues es una mujer muy guapa y muy seductiva, como nos lo da a entender la historia. Pero físicamente hay que entender que el contexto histórico era otro, que los estándares de belleza eran muy diferentes. De hecho, mientras estaba realizando esta investigación me topé con algunos estudios. Había uno en particular que decía que era muy probable, a partir del análisis de las momias, de los faraones y demás, que la realeza egipcia tuviera sobrepeso, cosa que no sería extraño y también no tendría nada que ver con que fueran atractivos o no. En la actualidad quizás no, si lo quieren ver así, pero en ese entonces significaba algo completamente distinto. Y de hecho, si buscamos igual, como les comentaba, los bustos, las monedas donde se pueden ver imágenes de Cleopatra, pues tal vez uno no diría que es la mujer más guapa, o sea, no saldría en la portada de Vogue el día de hoy, pero recordemos que los estándares eran muy diferentes en aquel entonces. Y también, a lo que más yo quiero empatizar, es que la seducción de Cleopatra venía más allá de su físico, porque pues digamos que también Julio César y compañeros tampoco era como, sí, a cualquier morra random de la época. O sea, esta mujer era particularmente especial por su conocimiento y su entendimiento de la situación política de ese momento. Entonces eso fue particularmente atractivo para una persona como Julio César. Entonces, al caer en los encantos de Cleopatra, y aquí pongo justamente, y no nos referimos a su belleza física, sino por su notable inteligencia, César, siendo el rockstar militar del momento, derrotó a las tropas del faraón y Ptolomeo murió huyendo de los romanos, ahogado en el Nilo, ya que se le olvidó quitarse su armadura. O sea, dudo que se le haya olvidado, pero creo que la situación no lo hizo pensar muy rápido y pues procedió a ahogarse en el Nilo, que pues tampoco es la peor muerte para un faraón, supongo. En 47 a.C., Cleopatra recuperó el trono y al necesitar a alguien con quien gobernar, y pues César siendo, la entrada era el amante de César, no era su esposa, y César estaba muy ocupada siendo el futuro, bueno, básicamente ya era el dictador de Roma. Entonces necesitaba gobernar con alguien, y en este caso fue su otro hermano, Ptolomeo XIV, porque todos se llamaban Ptolomeo, no había más opciones de nombres disponibles en ese entonces, al parecer, y por eso esto a veces se vuelve confuso, pero bueno. Este niño tenía 12 años en el momento de su matrimonio, lo cual lo hacía más moldeable al gusto de Cleopatra. César y Cleopatra tuvieron un hijo llamado Cesarion. Para este entonces, César ya se había hecho de varios haters y encima se le ocurre sugerir a Cesarion como el sucesor al trono de Roma, porque César tenía otra hija que se llamaba Julia, si no me equivoco. El problema es que ella es mujer y como en ese entonces todos eran muchos haters de las mujeres, no nada muy diferente de la actualidad, pues dijo, bueno, pues puede ser Cesarion, mi hijo con mi amante egipcia, que todos odian, qué brillante idea. Obviamente a los romanos esto no les cayó para nada bien, sobre todo porque era producto de una relación extramatrimonial con una griega a la que así le decían los romanos a Cleopatra despectivamente. Insisto, Cleopatra era griega, hago énfasis en esto, vete al diablo Jada Pinkett Smith y tu información que sacaste así de quién sabe dónde, pero bueno, sigamos. Entonces ya los romanos dijeron, ok, no, aquí nuestro brother ya se está distrayendo mucho, ya no lo estamos perdiendo. Y eventualmente los amigos de César también se convirtieron en sus haters y lo asesinaron célebremente en el Senado, que yo la verdad creo que fue de las muertes más tristes porque eran sus compas, sus conocidos, pero bueno, al final tampoco fue así. Ya en el futuro hablaremos de este tema, va a ser un tema que en Muerte Curiosa vamos a revisitar múltiples veces, porque aquí nos interesan mucho las muertes de los emperadores romanos, ya que siempre son a partir de traiciones horribles y de formas horribles. La verdad es que el Imperio Romano es una gran telenovela muy sangrienta. Pero no estamos hablando de eso el día de hoy. Entonces, en el momento en el que mataron a César, Cleopatra estaba en Roma durante su asesinato, pero no tuvo más opción que regresar corriendo a la ciudad de Alejandría. Eventualmente, nuestro próximo galán ascendería al poder de Roma, conocido como el general Marco Antonio.
Aquí entra, les digo que era muy controversial la vida amorosa de esta mujer, pero supo qué hacer y con quién, se le aplaude porque tampoco se fue con cualquier güey, pero ok, está bien. Llega Marco Antonio, tenía toda la buena y pura intención de mantener una buena relación con Egipto e invitó a Cleopatra a un meeting en Tarso. Tarso el día de hoy es Turquía, por cierto. Cleopatra aceptó la invitación y fue a conocer a Marco Antonio. Pero en este viaje, o sea, Cleopatra, repito, sabía a lo que iba. O sea, claramente entendió el poder intelectual que ella poseía, cómo le funcionó con el César, el primer César, que era Julio César, y pues quería repetir un poco su estrategia. Le funcionó muy bien, como ya sabemos, bueno, no tanto, porque el final no fue como que tan exitoso. Ahorita vamos a eso. Pero se supone que en este viaje Cleopatra llevó consigo sus telas más finas y sus esencias más exóticas. O sea, iba muy producida a conquistar a este señor. Nuevamente, su estrategia volvió a funcionar. Y con sus encantos intelectuales logró seducir a un romano más. Todo muy padre. Pocos sabrían ambos que esto significaría el inicio del fin, porque efectivamente no le salió tan bien como pensaban. Marco Antonio andaba ya muy íntimo con la cultura y el pueblo egipcio, lo cual preocupó a Roma. Esto ya lo habían vivido y empezaron a tener flashbacks de la guerra, literalmente. Entonces, Octavio, quien será más protagónico en unos minutos, le pediría a Marco Antonio que se casara con su hermana Octavia para reforzar las tradiciones romanas y la relación con su pueblo. O sea, todo muy padre, otra vez, pero esto no sirvió de mucho. La relación que Antonio mantenía con Cleopatra ya influía hasta en sus decisiones políticas sobre Roma. Cada día era más cercano a la cultura egipcia y al final fácilmente se divorció de Octavia. Esto fue suficiente para los romanos. Marco Antonio estaría en guerra con Octavio y con su propio pueblo. Así que todo muy bien, digamos que tú siendo Cleopatra en estos momentos todo va fluyendo muy, muy cool. Pero no tarda mucho en irse todo al demonio. Y ahora es cuando pasamos al capítulo de la muerte de Cleopatra, la cual también levanta muchas incógnitas y dudas. Las tropas de Antonio fueron derrotadas en la batalla de Laquio en el 31 a.C. Todo estaba perdido y a él y a su mujer no les quedó más que huir a Alejandría de nuevo. Siempre todo termina en regresar corriendo a Alejandría. Ahora es cuando la cosa se pone algo confusa, ya que hay 1000 historias y cada una tiene otras 1000 versiones. O sea, aparte queremos recordar que esta historia ha sido retomada miles de veces por 1000 autores, incluyendo Shakespeare y demás, porque es una historia, pues sí, muy polémica, pues, entre relaciones políticas del momento y aparte la misma idea de esta mujer seductora que logró llevar a su fin a estos dos icónicos hombres de la antigua Roma, pues es muy atractiva, ¿no? Entonces ha sido modificada no solamente porque han sido, o sea, digo, existían historiadores en ese momento que estaban reportando más o menos qué estaba sucediendo. Pronto voy a mencionar a uno llamado Plutarco, pero él la verdad es que estaba hablando de estas cosas como un siglo después, entonces... Ajá, Plutarco decía muchas cosas, sepa Dios cuál era su bibliografía de ese momento. Yo la verdad creo que hay que creerle más a los que vivieron los hechos y estuvieron ahí, por lo menos en este periodo de la historia. Pero bueno, regresando a nuestra historia, Cleopatra sabía que le esperaba si los romanos lograran capturarla. Su destino más probable sería que la ataran, la humillaran y la pasearan por las calles de Roma como una esclava, hasta llegar a su lugar de inevitable ejecución, porque eso es lo que se hacía y se hizo todo esto. De hecho, Cleopatra tenía una hermana menor, una hermana que era muy inteligente. Esto va totalmente fuera de la investigación, creo que es un personaje que vale la pena hablar de en otro episodio, por eso no quise hacer tanto énfasis, porque su hermana también era muy inteligente. La verdad es que ellas eran las que se ponían más las pilas en el tema de la guerra contra los romanos, mientras sus hermanos estaban ahí pues, haciendo quién sabe qué. Pero su destino fue exactamente eso. De hecho, Cleopatra participó en que su hermana fuera paseada por Roma y eventualmente ejecutada. Entonces, creo que conocía muy bien la situación y cómo se iba a desarrollar.
Cleopatra, sabiendo que esto le esperaba en el futuro si los romanos llegaban a capturarla, que era lo más probable, viendo el panorama de cómo se encontraban las cosas en la guerra en ese momento, ella dejaría en claro que preferiría morir antes de vivir toda esta experiencia. Esto se convirtió en un chisme, porque el chisme es tan antiguo como el hombre, que rápidamente llegaría a oídos de Marco Antonio. Se especula que este chisme fue expandido, bueno, más bien como divulgado por la misma Cleopatra. Aquí es cuando, o sea, aquí mi chica Cleopatra siempre tenía como intenciones muy sketches. La queremos mucho y todo, pero pues para ser un genio del mal tienes de repente que jugarle chueco a veces. Entonces hay una teoría de que Cleopatra quería que Marco Antonio se enterara de esto para que Marco Antonio se suicidara, o sea, como motivarlo a morir y luego ella explorar la posibilidad de negociar con Octavio. Cosa que no, me parece que sí hubo un punto en donde Cleopatra intentó negociar con Octavio, pero no llevó a nada realmente. Entonces, bueno, ya que este chisme llegó a oídos de Antonio, procedió a apuñalarse a sí mismo con su propia espada. Porque él también ya en ese entonces él había pensado que Cleopatra ya se había suicidado. Entonces, por la tristeza, desesperación y pues ya no tenía ni para dónde correr, decide matarse. Pero su herida no fue inmediatamente fatal. Entonces le dio tiempo para enterarse de que Cleopatra seguía viva y de ir a buscarla. Yo me pregunto cómo habrá sido ese momento en el que está ahí desangrándose, diciendo, no, pues qué mala onda, ya se fue al diablo mi campaña militar, mi mujer, todo, gracias. Y de repente llega algún personaje diciendo, ¿qué haces? Esta mujer aquí sigue, ¿qué pasó? No sé, la verdad no sé cómo pudo haber sido eso. Les digo que esta serie de eventos es muy curiosa porque hay 1000 versiones. Nadie sabe exactamente cómo sucedió. O sea, se sabe que Antonio y Cleopatra murieron. Se sabe que perdieron la guerra. Se sabe que hasta ahí llegó todo el chistecito. Pero el cómo, quién murió con quién, en dónde, cuándo y así, hay 1000 autores que les van a decir cosas distintas porque tienen fuentes distintas y que se respaldan por cosas diferentes. Entonces, estoy intentando como que fusionarlas todas en la que es considerada la manera más probable. Cleopatra en este entonces ella ya tenía su mausoleo porque como ustedes sabrán, los egipcios estaban preparados para morir desde el inicio de sus vidas, o sea, el objetivo de todo era morir y trascender y demás. Entonces ella ya tenía construido su mausoleo, listo y preparado para cuando ella fuera a morir. Entonces ella huyó a su mausoleo, se escondió ahí y ahí fue donde la alcanzó Marco Antonio y procedió a morir en sus brazos. Muy romántico todo. Pero la muerte de Cleopatra es muy discutida, como ya les comenté. La versión más famosa, que se ha vuelto particularmente visitada en el mundo del arte, yo en lo personal soy muy fan de las pinturas de la muerte de Cleopatra, que son muy románticas, muy bonitas, en el sentido de que siempre es una serpiente mordiéndole el pezón para que sea aún más sexy y alegórico y podríamos hacer un buen episodio profundizando en ese tipo de escenas en la historia del arte, pero regresemos a Cleopatra, búsquenlas, hay 1000 autores que lo han hecho y la verdad, 1000 pintores, son obras particularmente bonitas, hay unas donde está ella sola, otra que está con sus sirvientes, porque sus sirvientes están como de, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, mucho material que buscar. Se supone que obligó a una serpiente áspid a morderla y procedió a morir por su veneno, pero esto realmente nunca ha sido confirmado. Aquí un poco más adelante les voy a comentar a una persona muy importante en todo el tema de la búsqueda de la tumba de Cleopatra, que ella sí es fiel creyente de esta teoría. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero existen otras 1000 versiones, todas iguales, sin mucho respaldo. Está la que dice que se pinchó a sí misma con un broche de cabello con veneno, o la que sugiere que no fue un suicidio del todo y solo fue una historia para cubrir su asesinato. Bien podría ser también, o sea, conociendo a los romanos son capaces de cosas, pero bueno. Todo esto podría ser resuelto con una autopsia de su momia. Lo complicado de esto es que nadie sabe en dónde está o si existe del todo.
porque, bueno, empezando por ahí, ¿no? No se ha encontrado la tumba de Cleopatra. Y segundo, no sabemos si en caso de que muriera, si hubiese llegado a ser momificada por el tema de que pues estaban huyendo, estaban matando por cuestión de urgencia, ¿no? O sea, no sé si les dieran mucho tiempo para el tema ritualístico. Y también si fue asesinada por los romanos, no creo que respetaran mucho las tradiciones egipcias. Pero bueno, eso realmente ya es meter de mi cuchara de persona no profesional en el tema, es lo que yo creo y a la conclusión a la que yo llegué. Pero ok, regresando a los datos duros y a los hechos, nunca se ha determinado el paradero del lugar de reposo de la reina egipcia más famosa de la historia, ni de su marido, un emperador romano promedio. Este capítulo no es de él, ¿ok? Hay que hacer énfasis en eso. Hasta el mismo Napoleón dirigió una campaña para encontrar su cripta, sin ningún éxito. Plutarco cuenta que Octavio al final sí permitió que se le enterrara a Cleopatra junto con Marco Antonio. Pero repetimos, Plutarco, agradable sujeto, aquí apreciamos mucho su trabajo. La cosa es que escribió de todo esto un siglo después, así que, o sea, esperemos que sus fuentes hayan sido bien respaldadas. No lo sé, ahorita que estuve leyendo mucho sobre estos historiadores del momento, hubo personas que escribieron sobre las hazañas y muertes de Cleopatra que vivían en Alejandría en el momento. Por eso creo que es más fácil creer esos datos, pero también recordemos que a través de la historia, todo lo que los historiadores griegos, sobre todo, que son los más antaños de la vida, podría ser fácilmente modificado, sobre todo a la hora de pasar por la Edad Media, porque hay información que a los religiosos no les estaba funcionando. Pero bueno, Plutarco dio a entender que Octavio tal vez sí pudo hacer que se enterraran juntos. Eso yo también lo dudo, porque no sé, Octavio, no tuve el gusto, ¿verdad? Pero no parece ser un señor como que muy comprensible. Y bueno, lo más probable es que su tumba se encuentre en Alejandría, junto a las tumbas de los otros 14 faraones ptolomeicos, porque ya como ya platicamos, todos se llamaban igual, porque no había más nombres disponibles. En la actualidad, la mayor parte de la ciudad se encuentra metros debajo del mar Mediterráneo. Entonces, va a estar muy difícil encontrar la tumba de Cleopatra, estando abajo del agua, lo cual pues supongo que es el principal impedimento. La más dedicada a este fandom y a encontrar la tumba de Cleopatra ha sido la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien ha estado más de 20 años en la búsqueda. Ella cree firmemente en la teoría de su suicidio y la serpiente, ya que lo relaciona con un acto ritualístico ceremonial. En teoría, como parte de esta ceremonia, el cuerpo de Cleopatra debió de haber sido trasladado posteriormente a su muerte al templo de Taposiris Magna, que está a kilómetros de Alejandría. Esto es muy discutido, ya que sería considerado extremadamente extraño que un faraón fuera enterrado en un templo. Y esto lo dijeron personas que trabajaron con ella 11 años en Taposiris Magna, intentando investigar esta teoría. En el 2022, Martínez anunció el descubrimiento de un túnel que pudo haber sido utilizado como medio de transporte para el cadáver de Cleopatra, según su teoría. Pero esto fue analizado y el túnel fue explorado y todo parece indicar que más que un túnel era un acueducto, ya que encontraron muchos muy parecidos en Grecia. Y pues yo aprecio mucho el trabajo de mi amiga Kathleen Martínez, porque realmente es la que más se ha esmerado en resolver este misterio. Pero la realidad es que estamos muy lejos de saber cuál fue el paradero de Cleopatra, porque no solo pon tú que encontremos su tumba, ¿qué tal si en su tumba no está? Hay muchas incógnitas. Y una parte de mí cree que estaría bien que esto se quedara así, porque hace simplemente la historia más romántica. Digo, yo soy una persona que está obsesionada con encontrar la verdad de las cosas siempre, pero también respeto mucho como que las características poéticas que este tipo de cosas le ha adjudicado a ciertas historias. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes conocen otra versión de la famosa muerte de Cleopatra? La verdad es que la de la serpiente es hasta estéticamente correcta, no sé, a mí me gusta mucho esa. Creo que sería muy triste que el final de una persona tan icónica haya sido por asesinato de los romanos, porque así fue el final de varios. Y pues bueno, a mí me parece una mujer que fue bastante imponente en su época, hizo cosas que pues
fueron obviamente muy juzgadas. De hecho, en la actualidad creo que todo el mundo la ve como la que se ligó a los emperadores y demás, pero no fue tan fácil, tampoco era una estúpida. Creo que hay que reconocer más de los méritos de Cleopatra, también la situación en la que ella creció, la cultura en la que se desarrolló. Es muy fácil nada más ponerla como la seductora de emperadores. Creo que hay mucho más allá del personaje. Y pues bueno, por lo mismo quería compartirles esta pequeña historia y esta pequeña incógnita sobre su muerte y el paradero de su cripta, que seguramente debió haber sido una construcción muy interesante. Creo que por eso también sería importante encontrarla. Pero bueno, quien tenga ahí las medidas para viajar al fondo del mar Mediterráneo, pues ojalá se dé la oportunidad. Bueno, mortales, espero les haya gustado el episodio de esta semana. Me esmeré mucho. Cleopatra es una persona que yo admiro bastante como mujer de la antigüedad y me gustaría que se le pudiera desmentir como muchas imágenes que se le ha atribuido, ¿no? Como esta mujer seductora de emperadores y demás, porque y era más allá que eso, era una mujer muy inteligente en una época muy complicada que básicamente hizo lo que pudo con lo que tenía y lo hizo bastante bien hasta que las cosas se le salieron de las manos. Pero bueno, espero haya sido de su agrado. Recuerden seguirnos aquí en YouTube, en Spotify, en Instagram como Muerte Curiosa. Si gustan seguirme a mí y a mi trabajo como tatuadora en @MatildaLaMuerta en Instagram. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mortales.